Bienvenidos nuevamente a este servicio de adoración. Ya hemos levantado alabanza al nombre de nuestro Dios. Y en esta hora quiero que te prepares allí, que enfoques toda tu atención en este mensaje de la palabra que vamos a presentarles en esta mañana. Y antes de empezar vamos a orar, vamos a poner delante de Dios este mensaje para que sea Dios el que esté hablando a la vida de cada uno de nosotros. Padre, en tus manos encomendamos, Señor, todo lo que vamos a hacer. Te rogamos, Señor, que tu palabra sea expuesta con fidelidad en esta hora. Que sea de edificación a nuestras vidas, que nos consuele y que podamos, Señor, a través de ella conocerte más a ti que eres el Dios verdadero. Te adoramos, Señor, y en el nombre de Jesucristo pedimos todas las cosas. Amén y amén. La semana pasada comenzamos a ver una serie que se llama Mi Dios. Y en esta serie vamos a estar explorando acerca de los atributos de Dios. En otros lugares les llaman las perfecciones de Dios. No hay ninguna persona en el mundo, en tu vida, a la que tú puedas conocer, que tenga una importancia o una relevancia eterna. Solamente el conocimiento de la persona de Dios puede llevarnos a la eternidad. Y es súper importante que nosotros como hijos suyos podamos conocer quién es el Dios al que adoramos. No solamente conocer su amor y su gracia, que es lo que más escuchamos acerca de Él, incluso lo que más experimentamos, sino que también ahondemos en otras de sus perfecciones o de sus atributos. Hoy vamos a hablar acerca de tres: la supremacía, la soberanía y la inmutabilidad de Dios. Y para partir, vamos a ver qué es supremacía. Cuando escuchamos la palabra supremacía, tiene que ver con superioridad, con preeminencia, con preponderancia y con dominio. Cuando decimos que algo es supremo, lo comparamos de repente con otra cosa que es inferior. Cuando decimos que hay una ley suprema que rige todas las cosas, decimos que hay una ley que no tiene nada encima de ella. Lo mismo sucede con Dios. Nuestro Dios es supremo. Es el ser más maravilloso que existe. No existe otro Dios como nuestro Dios. Nadie está más alto que Él. El lugar de honor más alto en el universo lo ocupa nuestro Dios. Y Él, en su grandeza, se ha dignado a mirarnos a nosotros, sus hijos, para que nosotros podamos conocerle a Él. Y vamos a buscar allí en Isaías capítulo 40, versículo 12 al 28, allí vamos a ver que nuestro Dios es superior, es supremo en toda la creación. Dice el versículo 12, ¿quién midió las aguas en el hueco de su mano y los cielos con su palmo? Con 3 dedos juntó el polvo de la tierra y pesó los montes con balanzas y con pesas los collados. ¿Quién enseñó al Espíritu de Jehová o quién le aconsejó enseñándole? Versículo 14. ¿A quién pidió consejo para ser avisado? ¿Quién le enseñó el camino del juicio? ¿O le enseñó ciencia? ¿O le mostró la senda de la prudencia? He aquí que las naciones le son como la gota que cae del cubo, y como menudo polvo en las balanzas le son estimadas. He aquí que hace desaparecer las islas como polvo. Ni el Líbano bastará para el fuego, ni los animales para el sacrificio. Como nada son todas las naciones delante de él, y en su comparación serán estimadas en menos que nada y lo que no es. Versículo 18 dice, ¿a qué pues haréis semejante a Dios? ¿O qué imagen le compondréis? Y vamos a hacer una pausa allí, porque vemos que Dios es supremamente grande, es supremamente poderoso. Y este pasaje que acabamos de leer de la Escritura nos describe la grandeza de nuestro Dios. Nos describe el poder superior de Dios en toda la creación. Y si leemos más adelante vamos a ver que el mismo profeta dice, ¿qué imagen le vamos a componer a Dios? ¿Vamos a comparar a Dios con un muñeco de madera, con un muñeco de metal o con un muñeco de arcilla?
el Dios grande que creó los cielos y la tierra, no puede ser comparado o rebajado a la manufactura de un ser humano. Entonces, ¿qué imagen le compondremos? Nuestro Dios es incomparable. El versículo 22 dice: Él está sentado en el círculo de la tierra, cuyos moradores son como langostas. Él extiende los cielos como una cortina. Piensa en eso. Imagínate la magnitud, lo grande de nuestro Dios. Él extiende los cielos como una cortina, los despliega como una tienda para morar. Él convierte en nada a los poderosos y a los que gobiernan la tierra hace como cosa vana. Como si nunca hubieran sido plantados, como si nunca hubieran sido sembrados, como si nunca su tronco hubiese tenido raíz en la tierra. Tan pronto como sopla en ellos, se secan, y el torbellino los lleva como hojarasca. Vuelve a hacer la pregunta: ¿a qué pues me haréis semejante o me compararéis? Dice el santo. Esa pregunta la hace ahora Dios mismo. ¿A qué pues me compararéis? Levantad en alto vuestros ojos y mirad, ¿quién creó estas cosas? Él saca y cuenta su ejército, refiriéndose a las estrellas. A todas llama por sus nombres. Ninguna faltará. Tal es la grandeza de su fuerza y el poder de su dominio. Versículo 28 dice: ¿No has sabido, no has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra? No desfallece, ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance. Entonces, la misma Escritura nos revela al Dios al que nosotros adoramos. La semana pasada veíamos en el mensaje que predicaba el pastor Hernán que ciertamente podemos conocer a Dios. Dios se ha dado a conocer a través de la creación. Dice la Biblia que las cosas que son invisibles de Dios, lo que no podemos ver de Él, se hace visible en su creación. A través de su creación podemos ver la gloria de su nombre, podemos ver su grandeza. A través de su creación podemos ver su sabiduría, podemos ver el poder con el que sostiene toda la creación y todo el universo. Es una necedad pensar que todo fue producto de una simple explosión, que todo fue producto de que la materia decidió por sí misma ir formándose. Vemos en el diseño de la creación un diseño inteligente. Y detrás de ese diseño inteligente, un ser supremo, Dios creando todas las cosas. No solamente las crea, sino que también las sustenta. No hay otro Dios como nuestro Dios. Vamos a buscar lo que dice Isaías 43, desde el versículo 10 al 13. El mismo Señor hablando con el pueblo de Israel en una relación personal que Él tenía con su pueblo, esa misma relación y mejorada que Dios ahora tiene con nosotros sus hijos, les dice en el versículo 10, vosotros sois mis testigos, dice Jehová, y mi siervo que yo escogí, para que me conozcáis y creáis y entendáis que yo mismo soy. Antes de mí no fue formado Dios, ni lo será después de mí. Yo Jehová, y fuera de mí no hay quien salve. Yo anuncié y salvé, e hice oír, y no hubo entre vosotros Dios ajeno. Vosotros pues sois mis testigos, dice Jehová, que yo soy Dios. Aún antes que hubiera día, yo era, y no hay quien de mi mano libre. Lo que hago yo, ¿quién lo estorbará? Allí está hablando Dios acerca de que Él es el único Dios que existe. El único Dios verdadero, el que creó todas las cosas, y Él mismo dice que Él existe antes de la creación de todas las cosas. Nosotros no adoramos a cualquier Dios. Nosotros no adoramos a dioses falsos. Nosotros adoramos al Dios verdadero, el creador del universo, como cantábamos hace unos momentos. El Dios que es todopoderoso y que tiene el dominio sobre toda la creación. Su dominio no solamente y su supremacía está en la creación, sino que también está
en el tiempo. Dios es superior al tiempo porque el tiempo no le afecta. Dios es superior al espacio porque el infinito, dice la Biblia, no le puede contener. Dios no solamente, la Biblia no solamente dice que el infinito no le puede contener, sino que Él también anuncia lo por venir, y lo vamos a leer allí en el mismo libro de Isaías. Es uno de mis libros favoritos, porque es Dios mismo revelándose en su palabra a su pueblo. Y dice el versículo 6 del capítulo 44, así dice Jehová, Rey de Israel, y su Redentor, Jehová de los ejércitos, yo soy el primero, y yo soy el postrero, y fuera de mí no hay Dios. No hay discusión alguna, fuera de Dios no hay ningún otro Dios. ¿Por qué entonces vamos a adorar a las criaturas? ¿Por qué vamos a adorar a los hombres? ¿Por qué vamos a adorar la creación? Adoremos más bien al Creador que hizo todas las cosas. Versículo 7 dice, ¿y quién proclamará lo venidero? Lo declarará y lo pondrá en orden delante de mí como hago yo desde que establecí el pueblo antiguo. Anúncienles lo que viene y lo que está por venir. Versículo 8. No temáis ni os amedrentéis. ¿No te lo hice saber desde la antigüedad y te lo dije? Luego vosotros sois mis testigos. No hay Dios sino yo. No hay fuerte. No conozco ninguno, dice el Señor. El Señor se muestra a sí mismo y demuestra con su poder que no hay Dios fuera de Él. Nuestro Dios también es supremo en poder. Y te invito a que busques allí en tu Biblia el Salmo 135, versículos 5 y 6. Dice, al que hizo los cielos con entendimiento, leí el 136. 135 dice, porque yo sé que Jehová es grande y el Señor nuestro mayor que todos los dioses. Todo lo que Jehová quiere, lo hace, en los cielos y en la tierra, en los mares y en todos los abismos. Todo lo que Dios ha decretado hacer, eso Dios hará. Todo lo que Dios ha decretado que suceda, eso sucederá. Nadie se va a poner delante de Dios a resistir su poder. Es imposible que la más poderosa de las criaturas pueda interrumpir el poder y la obra de Dios. No hay naturaleza, no hay poder demoníaco, no hay ser humano, por más poderoso que se sienta, que pueda estorbar los propósitos del Dios, que hace como quiere en el cielo y que hace como quiere en la tierra. Nuestro Dios es supremo en poder. Y el libro de Daniel, capítulo 4, versículo 35, el mismo rey Nabucodonosor, siendo rey de un gran imperio, reconoce que nadie puede estorbar el poder de Dios y emite esta declaración. Dice, todos los habitantes de la tierra son considerados como nada delante de Dios, y Él hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra. Y no hay quien detenga su mano y le diga, ¿qué haces? Nadie puede estorbar el poder de nuestro Dios. Ahora, nosotros no podemos compararnos con Dios. No podemos rebajar a Dios a nuestro nivel. Y lo maravilloso de todo esto es que Dios se ha revelado a sí mismo para que tú y yo le conozcamos, pero para que tú y yo también nos maravillemos de conocer al ser más maravilloso que existe desde la eternidad y hasta la eternidad. Y yo preparé un cuadrito comparativo en contraste de lo que es Dios infinitamente superior a nosotros. Mientras Dios es el creador, nosotros somos simplemente sus criaturas. Dios es eterno, nosotros somos finitos. Dios es inmortal, nosotros meros mortales. Dios es todopoderoso, es omnipotente, eso lo vamos a ver en otro de los mensajes. Y nosotros somos impotentes y limitados. Dios es soberano, nosotros somos súbditos de sus designios. Dios es santo, nosotros pecadores. Dios es justo y verdadero, nosotros somos injustos y mentirosos.
Dios gobierna sobre todo y nosotros somos sus siervos y sus esclavos. Nuestro Dios es digno de toda adoración, digno de toda alabanza. Y nosotros en esta mañana queremos invitarte a que tú reconozcas la supremacía de Dios por encima de todo poder creado, por encima de la naturaleza, por encima de las adversidades que enfrentamos todos los días. Dios es supremo y superior a los poderes que gobiernan este mundo. Dios es superior a las enfermedades. Y en este Dios nosotros podemos confiar y confiamos. Ahora bien, continuamos con este segundo atributo que vamos a ver en esta hora, que es la soberanía de Dios. Cuando nosotros pensamos en soberanía, pensamos en gobierno. Y dice el diccionario de la Real Academia que la soberanía es una cualidad de soberano, es un poder político supremo que corresponde a un Estado independiente. También se refiere a una alteza o excelencia no superada en cualquier orden inmaterial. Se refiere entonces a un gobierno, a la máxima autoridad en un país, a la máxima autoridad en un territorio delimitado. Y quiero que tengas eso en mente acerca del territorio limitado. Por ejemplo, nosotros que vivimos aquí en Chile, el presidente que gobierna en este país gobierna o ejerce su gobierno solamente sobre el territorio de Chile. No puede ir a gobernar a Argentina, no puede ir a gobernar a Perú, no puede ir a gobernar a Bolivia y tampoco ninguno de esos países puede invadir el territorio porque son estados soberanos. Se hacen llamar estados soberanos. Pero en el reino de Dios y en el dominio de Dios, cuando nosotros pensamos acerca de Dios y lo que Dios ha revelado de sí mismo, vemos que Dios es el soberano de los reyes de la tierra. Así lo dice la Biblia. Dios es el soberano de los reyes de la tierra. Dios es el rey de reyes y es el señor de los señores. Y siempre que medito acerca de esto, comparto con las personas que yo, aunque toda la vida había escuchado este concepto, nunca lo había internalizado del todo. Y en una ocasión, viendo una película en donde hay un rey en una corte, y en esa corte del rey hay una serie de reyes que gobernaban otros territorios, y cada rey le ofrecía su báculo a este rey. Y entre las frases que le decían a este rey, le decían: tú eres rey de reyes, yo soy rey en mi territorio, pero tú eres mi rey. Es así Dios, pero en mayor majestad y gloria. Dios gobierna sobre todos los gobiernos del mundo. Dios gobierna sobre toda la creación y sobre estos poderes que dice la Escritura que están en los aires, que se llaman principados y potestades. El dominio del Señor sobre la creación no tiene límite de tiempo y no tiene límite de espacio. Y les invito a que busquen allí en el Salmo 145, versículo 13. Dice: tu reino es reino de todos los siglos. Es decir, no tiene un inicio y tampoco tiene un fin. Y tu señorío en todas las generaciones. El reino de Dios, hemos escuchado que dice que es un reino sempiterno. En cuanto al tiempo, no tiene límites, pero en cuanto al espacio, tampoco tiene límites. Y cuando nosotros vemos allí también en el libro de Isaías, el anuncio, la profecía acerca del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, se profetiza que Él heredaría el reino de David, su padre, pero que su reino no tendría límites y que su reino no tendría fin. Nuestro Dios es entonces el soberano, el que gobierna sobre todas las cosas. Y en esta mañana yo tenía una pequeña reflexión, porque de manera natural podemos preguntarnos si Dios es el soberano de todas las cosas y Dios es bueno, ¿por qué Dios permite las desgracias? ¿Por qué Dios permite que personas inocentes mueran? ¿Por qué Dios permite desastres naturales? ¿Por qué Dios permite que se multiplique la maldad? Y en primer lugar, la
la creación, la Escritura, perdón, nos revela que toda la creación, luego de la entrada del pecado al mundo, cayó bajo maldición. La creación entera, dice la Biblia, en Romanos 9:23, usted lo puede buscar allí, dice que fue sujeta a vanidad. Y la creación toda gime, dice que con dolores de partos, para que se manifiesten los hijos de Dios, refiriéndose a la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque la creación está esclava de la corrupción. Por eso existen catástrofes naturales, por eso existen enfermedades, por eso las fieras del campo de repente se pueden abalanzar sobre el ser humano, por eso existen las enemistades entre los hombres. Todo eso tiene su origen en el pecado de Adán, en el pecado de desobediencia del hombre en donde todos nosotros estábamos representados. Y la Escritura enseña que entonces toda la creación está en ese sentido bajo maldición. Eso no significa que porque eso suceda Dios no está al control. Dios sigue estando al control de todas estas cosas. En segundo lugar, Dios como soberano ejerce castigo sobre los que obran mal. Y nosotros a veces nos preguntamos por qué Dios, siendo regente, permite que un hombre mate a un bebé. ¿Por qué Dios permite que un hombre entre en una iglesia y acuchille a algunas personas como sucedió esta semana en Francia? ¿Por qué Dios permite que se multiplique la maldad y entonces los niños no reciban una buena educación, sino que más bien sean educados por pandillas, como por ejemplo los Mara Salvatrucha en El Salvador? ¿Por qué Dios permite todas esas cosas? Ahora, la respuesta que Dios da allí en su palabra es precisamente que el ser humano le ha dado la espalda a Dios. El ser humano ha alzado el puño contra Dios y le ha dicho, ¿quién eres tú para venir a gobernarme a mí? Y no reconocen a Dios. Entonces Dios los deja a sus anchas. Dios permite que sucedan todas estas cosas como castigo y como represalia a los actos que ellos cometen. Todo lo que nosotros sembramos, todo eso vamos a cosechar. Si sembramos como seres humanos violencia, violencia vamos a cosechar. Si maltratamos a las personas que nos rodean, en vez de amor, vamos a cosechar odio. Si explotamos sin control la naturaleza, de la misma naturaleza vamos a recibir el pago, el castigo. Ahora, pensando, por ejemplo, en las catástrofes naturales. Yo recuerdo la historia de Job. Job era un hombre justo, tenía 10 hijos y dicen que sus hijas eran las mujeres más hermosas de la tierra. Y en una ocasión Dios le dio autoridad a Satanás para probar a Job. Dios es soberano, Dios tiene todo el derecho de probar a sus hijos. Y Dios le probó quitándole todas sus posesiones, pero también quitándole la vida a sus hijos. Y utilizó para eso Satanás invasiones de ejércitos de pueblos extranjeros, utilizó fuego que cayó del cielo y utilizó un torbellino o un viento que azotó la casa de donde estaban sus hijos allí celebrando. Ahora, vemos también en la Escritura que algunos fenómenos naturales son controlados por el enemigo, pero es porque precisamente Dios le ha dado permiso, le ha permitido hacerlo. Dios como soberano, permitiendo que el enemigo actúe, pero siempre con un propósito. Puede ser un propósito de prueba para sus hijos o de castigo a los impíos. A veces también nos preguntamos, Señor, ¿por qué tú no borras hoy la maldad? ¿Por qué no acabas y castigas a todos los malos? Porque acabaría con todos nosotros, porque la Escritura dice que todos somos pecadores también. Más bien Dios, en medio de tanta maldad en la creación, ha mostrado su misericordia y nos ha permitido vivir a pesar de que nosotros no merecemos estar vivos. Ahora, dice también la Escritura en Romanos capítulo 9, versículo 20. Te invito a que lo busques allí. Romanos 9, 20 dice, mas antes, oh hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? Dirá el vaso al barro que lo formó, ¿por qué me has hecho así?
Imagínate un vaso de barro siendo formado por un alfarero y de repente abre unos ojos y le dice, ¡Hey, me estás haciendo mal! Así no quiero que me hagas. Lo mismo sucede con Dios. Nosotros somos apenas criaturas de Dios y no tenemos ni la más mínima fuerza ni autoridad para venir a decirle a Dios, el creador de todas las cosas, Señor, ¿por qué tú haces todas estas cosas así? Ante esa pregunta, más bien podemos humillarnos y decir, Señor, sé que tú tienes un propósito detrás de las pruebas. Detrás de las pruebas que nosotros como hijos tuyos podemos vivir, la Biblia enseña que siempre hay un propósito de parte de Dios, que puede ser el probar nuestra fe, el fortalecernos en un área en donde estamos débiles y en otros casos el mostrar su poder en medio de la prueba. Ahora, ¿por qué quería traer esta reflexión? Precisamente porque todo esto tiene una implicación o una repercusión en nuestra salvación. El ser humano no ha reconocido a Dios como el soberano. No le quiere reconocer como máxima autoridad de sus vidas. El ser humano, como les dije, alza su puño en contra de Dios, le da la espalda. Todos los días que puede, blasfema en contra de su nombre. Todos los días que puede, actúa de forma que le desagrada a Dios. El ser humano, dice la Biblia, que desde su juventud, el pensamiento de su corazón está el pecado, porque el ser humano no quiere reconocer y no quiere tener sobre sí ninguna autoridad. Pero sabes, las personas que reconozcan esa autoridad son las personas que van a poder ser salvas. La Biblia dice en Romanos 8, en Romanos 9, dice, en Romanos 10, 8 y 9 dice, esta es la palabra que predicamos, que si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Si tú reconoces la soberanía de Dios y reconoces que Él es quien gobierna, estás reconociendo que Él es el Señor. El Señor significa que Él es el dueño de todas las cosas y que tú mismo le perteneces a Él. Y si tú haces esa confesión, eres y serás salvo. El mismo Señor, siendo el Supremo y ante la necedad del ser humano de no reconocer su grandeza y su soberanía, dice en Romanos capítulo 14, versículo 11, porque escrito está, vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios. A pesar de que el ser humano hoy se niegue a reconocer la soberanía de Dios sobre todas las cosas y sobre su propia vida, la Biblia dice que Dios levantó su mano y ha jurado que ante Él se doblará toda rodilla y confesará a Dios. Nuestra invitación como iglesia, como mensajeros de parte de Dios, es que esa confesión la hagas hoy, antes de que sea tarde. No que la hagas una vez que hayas pasado el umbral de la muerte, porque allí será demasiado tarde y no habrá nada que hacer. En último lugar, hoy vamos a hablar acerca también de la inmutabilidad de Dios. La Biblia enseña que Dios es el mismo perpetuamente. Él es perfecto. Él no es como nosotros. Nosotros nacemos, nos vamos desarrollando, llegamos a un punto en nuestras vidas en donde ya termina nuestro desarrollo y venimos en declive. Pero nuestro Dios no se acaba con los años. Nuestro Dios no se desgasta. Su poder no disminuye. Nuestras fuerzas pueden disminuir. Hace poco, estando todavía en esta situación de confinamiento, veía en la televisión un reto de una publicidad que decía: cruza tu pierna, siéntate y levántate con una sola pierna. Si lo puedes hacer, tienes bien el nivel de tu masa muscular. Si no lo puedes hacer, entonces toma este producto, decía la publicidad. Pero yo hice el reto y me di cuenta que mis fuerzas se han disminuido. No me pude levantar con una sola pierna. Pero el poder de Dios no es así. El poder de Dios no disminuye. El mismo Dios que creó con todo su poder el universo es el mismo Dios que lo sostiene hoy y es el mismo Dios que te sostiene a ti. Santiago capítulo 1, versículo 17 dice: toda buena dádiva y todo don perfecto descienden de lo alto, del Padre de las luces,
en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Nuestro Dios es inmutable, es decir, Él no puede cambiar, y en su ser y en su esencia, Dios también es inmutable. Dios no puede dejar de ser todopoderoso, Dios no puede dejar de ser amoroso, Dios no puede dejar de ser justo, no puede ser más justo mañana de lo que fue ayer. Dios no puede ser mañana más justo de lo que fue hoy. Dios sigue siendo el mismo. Y sigue siendo el mismo, y dice la Biblia, Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. El Salmo 102, versículos 25 al 27, dice lo siguiente, refiriéndose a la creación. Desde el principio tú fundaste la tierra, y los cielos son obra de tus manos. Ellos perecerán, mas tú permanecerás. Y todos ellos como unas vestiduras se envejecerán, como un vestido los mudarás, y serán mudados. Pero tú eres el mismo, y tus años no se acabarán, refiriéndose al Señor. Toda esta creación va en desgaste. Toda esta creación va en detrimento. Toda esta creación se va a terminar, pero el poder de Dios nunca se acabará. Nuestro Dios nunca dejará de ser quien es Él. En tercer lugar, Dios es inmutable en todos sus atributos. Dios es inmutable también en su consejo. Los preceptos que Dios estableció en su ser y que manifestó a los seres humanos a través de su palabra no dejan de ser. La Biblia no es un libro obsoleto. La Biblia no es un libro solamente escrito para contarnos algunas historias fantásticas, porque no son historias fantásticas, son historias verdaderas. La Biblia no es solamente un libro de historias del pueblo de Israel. La Biblia no es solamente un libro que regía en la antigüedad. La Biblia está hoy en día actualizada y nos da todo lo que nosotros, los creyentes, debemos tener para vivir mientras esperamos en esta vida a nuestro Señor Jesucristo. Ese consejo de Dios que Él ha establecido es un consejo eterno. Dice la Biblia también que el cielo y la tierra pasarán, pero las palabras del Señor nunca pasarán. Y te invito, para terminar, el capítulo 54 del libro de Isaías, por donde partimos en esta mañana, nos dice lo siguiente: porque los montes se moverán y los collados temblarán, pero no se apartará de ti mi misericordia. Eso te lo está diciendo hoy Dios a ti. Todo puede pasar. Incluso hay un salmo que dice, la tierra puede temblar, pero no se apartará de nuestro Dios, de nosotros, la misericordia de nuestro Dios. Dice, ni el pacto de mi paz se quebrantará, dijo Jehová, el que tiene misericordia de ti. Ahora, nosotros, al conocer estas maravillas reveladas en su palabra acerca de Dios, ¿cuál es la respuesta que nosotros debemos tener como hijos suyos y como criaturas suyas si tú aún no has confesado a Jesucristo como Señor? Ante su supremacía, adórale, reconoce que Él es el ser supremo de toda la creación. Ante su soberanía, sométete, reconoce su autoridad en tu vida, confiesa que Él es el Señor y serás salvo. Y ante su inmutabilidad, confía en sus promesas. Su palabra dice que Él no es un hombre para mentir ni para arrepentirse de lo que ha dicho. Si Dios te ha prometido bendecirte, Él no va a cambiar su promesa. Si Dios ha prometido guardarte todos los días, Dios no va a cambiar sus promesas, porque Dios no cambia en su ser, Dios no cambia en sus atributos, Dios no cambia en sus promesas y su palabra es palabra segura y firme eternamente y para siempre. Podemos confiar en este Dios que es inmutable. Dios es digno de toda nuestra confianza. Ante nuestro Dios, entonces, póstrate y te invito a que tú mismo busques en tu palabra lo que Dios ha revelado acerca de sí mismo en ella. Te invito en esta hora a que oremos y nos pongamos delante de nuestro Dios para que le adoremos y adoremos su grandeza. Y si en esta hora tú que estás viendo a través de estos medios que Dios ha provisto para que su palabra se siga esparciendo por todo el mundo,
no has reconocido que Jesucristo es el Hijo de Dios, es el Señor, en esta hora te invitamos a hacerlo a través de esta oración. Padre Celestial, reconozco que tú eres Dios. Reconozco que tú eres el Señor, oh Jesucristo. Reconozco que tú eres el Rey soberano de toda la tierra y de todo el universo. Reconozco, Señor, tu poder sobre todas las cosas y reconozco tu soberanía, que eres tú quien gobierna sobre todo. Señor, te pido que perdones mis pecados, que me des la vida eterna como tú lo has prometido y que yo pueda descansar en tus promesas. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Iglesia, Dios les bendiga en esta hora. Sigamos adelante, oremos para que podamos nuevamente reunirnos, para que todos los tropiezos que hay sean quitados y podamos nuevamente vernos cara a cara y proclamar como un solo cuerpo juntos el nombre de nuestro Dios. Les quiero despedir con esta bendición que está allí en el Nuevo Testamento, que dice que la gracia, la misericordia y la paz de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo esté con cada uno de ustedes. Un abrazo, Dios les bendiga.